Y está la serie Viviflora, la serie Racemosai, la serie Secundae. Todo para ver a nuestro amigo Javier Mera ahí, que nos vamos a ahí agarrar otro. Desafortunadamente tenemos 12 especies de peligro de extinción. Sucuamigos y sucuamigas, tomen asiento, pónganse cómodos, que esto es la tercera llamada. Tercera llamada. Comenzamos. 3, 2, 1. Buenas tardes, sucuamigos, bienvenidos nuevamente a La Terraza. Y miren nada más a qué invitadazo tenemos el día de hoy. Realmente una persona muy grata, muy querida, muy deseada, que muchos quisieran tener la oportunidad de tener un rato con él, con nuestro amigo Javier Mera, que nos está acompañando este día y que vamos a hablar un poquito aquí de entre nos. Vamos a hablar entre nos, ¿por qué? Porque pues todos sabemos ya su gran trayectoria, todos los aportes que ha hecho, tanto con las personas en la parte de internet, en Facebook, como en los proyectos que has tenido de semillas en Argentina. Por ahí recuerdo apenas muy reciente una colaboración en algún libro. Entonces yo podría, miren, realmente para presentarlo podríamos tardarnos muchísimo tiempo, pero creo que aquí vamos a empezar, y creo que por lo básico, que a ver, vamos a la primer cosa que me gustaría que la gente supiera de ti es: ¿quién es Javier Mera? ¿Quién es ese chico tan deseado, codiciado a nivel nacional e internacional? Bueno, pues primeramente buenas tardes, gracias Cris por la invitación. Es un honor estar aquí contigo, platicando con tus seguidores. Y bueno, ¿quién soy? Yo soy una persona que inició en esto no tiene mucho, tengo aproximadamente 12 años. Y bueno, desde que empecé me gustó mucho conocer que la mayoría de las plantas del tipo suculento que más me atraían eran de México. Los cactus, las equeverias y otro tipo de suculentas que me llamaban la atención, pues curiosamente eran de México, pero pues muy pocos la conocían. Entonces mi principal interés fue la difusión, fue la manera de acercar información, textos, publicaciones a la gente de una manera fácil, comprensible, porque muchas veces hay gente que lo explica de tal manera que no entendemos nada, ¿no? Entonces dicen que mi manera de explicar es que lo difícil lo hago fácil. Entonces pues de ahí es que mucha gente me empezó a buscar y me empieza a invitar a dar pláticas, a dar conferencias, a dar talleres. Y bueno, esto lo hago desde hace 10 años. Entonces, como dice aquí el compañero Chris, he aportado algunas colaboraciones con japoneses, con algunos cultivadores de Japón, en el tema de equeverias, que para ellos prácticamente es un tema nuevo. En cactus llevan años, pero en equeverias van aprendiendo poco a poco, y desafortunadamente el idioma es una barrera que nos ha costado mucho trabajo livianar, pero lo hemos logrado, y afortunadamente ellos ya empiezan a conocer un poco de la nomenclatura, que es un tema muy polémico porque a casi nadie le interesa la nomenclatura, pero afortunadamente ellos ya están aprendiendo que existen normas, códigos internacionales que tratan de estandarizar todo este tema, ¿no? Toda esta cuestión. Perfecto, sí, y mira, tienes mucha razón en esa parte de la nomenclatura. Digo, ahora el mercado se ha vuelto tan inmenso, toda esta parte de la hibridación, de los cruces, retrocruces, pues ya es, para mí, yo lo veo desde un lado de descontrol,
un descontrol porque a veces no tenemos tanta oportunidad los que llevamos este hobby o no tenemos el conocimiento desde el simple hecho de llevar un registro. Y pues ya les ponemos el primer nombre que se nos ocurre, si el del vecino, del nombre del vecino que me gustó. Bueno, en mi caso la vecina, ¿no? No digamos que vecino, sino... No, Okay, ¿qué podríamos decir? Ahí estaríamos mal. O el de mi hija que le voy a poner porque acaba de nacer. Yo creo que ahí sí tienes mucha razón. Es un tema pues muy controversial que se ha vuelto ahora con las especies. Pero pues a propósito de esto, ya entrando en este punto, en este tema, en alguna ocasión a mí me llegaron a vender como en todos lados, ¿no? Digo, cuando no conocemos muchos de los rasgos o de los fenotipos o las características que tienen las plantas, llegué a comprar algún ejemplar, un mencionar un agavoide que tenía, que incluso por ahí te pasé un hijo en alguna ocasión. Así es. Me lo vendieron como Romeo Rubí. Pues yo lo adquirí por la cuestión de que era el color rojizo, vi que tenía características de agavoide, sin embargo, pues todavía tenía deficiencias yo en el conocimiento del estrés lumínico, del estrés hídrico, y al paso del tiempo, pues llegamos a que ese agavoide se hizo verde, se hizo más verdecito. Y aquí la pregunta es, digo, porque ahora que te tengo cerca lo puedo hacer, y sobre todo para que la gente conectemos con ella, que no... Toda esta experiencia que tienes ha sido a base de mucho tiempo. Y que la gente vea que todos, en mi caso yo sí he tenido muchas fallas de compras, y queríamos ver si en algún momento a Javier Mera, el máster, le vendieron gato por liebre. Bueno, pues yo creo que a todos en algún momento nos vendieron alguna planta con un nombre rimbombante por cuestiones de mercadotecnia. No estoy culpando a los vendedores porque muchas veces mis publicaciones las toman como que muy personal, como que causan polémica. Y esto lo digo por lo siguiente, porque ya que estamos tocando este tema de nomenclatura y de plantas a las que bautizan algunos cultivadores, vendedores de manera estratégica para poderlas vender más fácil, entramos en un debate en el que si es ético o no es ético, de que si se puede o no se puede, ¿no? Entonces, bueno, sí me han vendido plantas con nombres con nombres que no existen o que no... Bueno, no es que no existan porque cada nombre es bautizado, no es creado. Entonces, con nombres que realmente no tienen una trayectoria, o con nombres que no tienen una ficha técnica, o con nombres que son inventados al vapor. Entonces, agavoides es un tema muy polémico y porque, bueno, ahorita que tengo este espacio me gustaría hablarlo porque no es lo mismo escribirlo que hablarlo. Por ejemplo, lo que trato de enseñarles principalmente es que existen dos mundos, el mundo de cultivar y el mundo de plantas silvestres. El mundo cultivar es en donde interviene el ser humano. El ser humano puede crear nuevos híbridos, nuevas cosas y bautizarlas. Pero hay un detalle que se llama estabilidad, homogeneidad y crear cosas nuevas, que es un tema un poco extenso, profundo, que en este caso no lo vamos a detallar tanto. Pero cuando nosotros creamos un cultivar, nosotros debemos de estabilizarlo antes de venderlo. Vamos a tocar el tema de Romeo. Romeo fue una mutación de los pigmentos que surge en Europa. No se sabe bien si fue en Alemania o si fue en Holanda, en donde uno de los agavoides empezó a tener pigmentos rojos. Y no los perdía porque las antocianinas se manifiestan en el frío o en el sol directo porque son unos pigmentos que defienden a la planta de radiación solar y defienden y cuidan a las vacolas de no congelarse. Entonces, estos pigmentos se activan con el frío o con la radiación solar, como ya te comentaba, y en momentos cuando no hay frío o cuando no hay radiación solar, se pierde esa pigmentación. Bueno, pues esto no se veía en agavoides Romeo. Entonces separaron esa planta, la mantuvieron en observación y empezaron a propagarla. Varios hijos salieron verdes,
varios salieron rojos, varios salieron mixtos, o sea, rojo y verde. Entonces, para no perder esa producción, muchos los empezaron a vender con otros nombres, ¿no? Para que saliera la producción y no quedarse con las plántulas. Y las rojas fueron las que siguieron llamando Romeo. Bueno, se les bautizó como Romeo. Pero salió a la venta tan rápido que ese cultivar no se estabilizó. Ese cultivar, lo que empezó a suceder es que la gente empezó a comprar 2 Romeo, los cruzaba y un 60% empezó a salir verde. Solamente un 20% salía rojo, el otro salía mixto, el resto del porcentaje salía mixto. Entonces, pues bueno, decían, oye, ¿qué está pasando? Bueno, lo que no sabía la gente es que a los cultivares hay que estarlos trabajando generación tras generación cuando se propagan por semilla, porque no es lo mismo una clonación, que estamos hablando de esquejes, hijuelos, brotes, a cuando ya interviene un factor sexual, lo que es la polinización, intercambio de ADN de 2 padres, ¿no? Entonces, en ciertos casos, cuando te vendían un agavoides con pigmentación roja y no estaba muy bien establecido, puedes que te lo lleves a tu casa y ¡pum! Ya no es roja. O sea, se empezó a regresar al color normal, al color original, que era el color verde. Entonces muchos ahí pues empezaron a tener conflictos con los vendedores. Oye, pues es que tú me lo vendiste rojo y ahora mi casa está verde. A veces los cultivadores, los vendedores no tienen la culpa porque ellos así lo compraron, ¿no? O sea, lo compraron con ese nombre y se les aseguraron que era un agavoides Romeo. Ellos lo adquirieron, a lo mejor en sus condiciones pues conservó la tonalidad, pero ya a terceros pues ya empezó a tener diferentes tipos de climas, diferentes tipos de iluminación, etcétera, etcétera. Entonces, este es un detalle muy importante, el mantener el cultivar en observación. Si ustedes están trabajando en un cultivar, en la creación de un cultivar, es importante mantenerlo en observación, ver cómo reacciona en frío, ver cómo reacciona en calor, ver cómo reacciona en sustratos minerales, ver cómo reacciona en sustratos orgánicos, porque podemos estar vendiendo algo que puede causar problemas a terceros, a clientes. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Esta cartera. ¿Qué pasó? A ver, pero traía más. Traía y 50,000 pesos. ¿Qué? Bueno, hagan de cuenta que esta cartela es un modelo, ¿no? Es un modelo verde que se llama MOV 830. Cuando ustedes busquen en internet un modelo MOV 830, bueno, van a tener ciertas características. Un cierre en medio, un caballo de la marca del lado derecho, va a tener tantas comparticiones, etcétera, etcétera. Entonces ustedes ya saben que al comprar un modelo MV y el número que les dije, ya saben a lo que están comprando, o sea, un modelo que no va a cambiar. En plantas es muy difícil mantener una homogeneidad, porque, pues bueno, son seres vivos que pueden estar manifestando diferentes características. Entonces se trata de buscar lo más apegado posible a una homogeneidad, para que cuando ustedes les digan, es que agavoides Romeo es rojo, bueno, adquieran una planta que conserve por más tiempo el rojo. A veces con el calor pues puede estar perdiendo la intensidad, pero en ciertos momentos va a mantener ese rojo, ¿no? Y a veces hay plantas que lo pierden completamente y nos llevamos una tremenda decepción, ¿no? Sí, claro. Bueno, aquí acabas de entrar a un tema y era nuestra siguiente pregunta. Christopher va siempre a los mercados, va a las ferias y lleva la creencia de buscar o ir viendo, y sobre el caminar le llama cierta característica de la atención, cierta característica, y se le hace fácil la toma. ¿Cuánto cuesta? Toma, te lo pago, tuyo, ya, me lo llevo. Pero en una ocasión que tuve la oportunidad de coincidir donde tú estabas, yo veía algo muy peculiar, que tú revisabas muy muy bien la planta. Entonces la pregunta aquí, que yo creo que a muchos nos gustaría saber, es, Javier Mera, ¿qué es
lo que ve antes o qué es lo que debe de conocer antes y durante de la compra de algún ejemplar? Ok, muy bien. Bueno, cuando yo voy a alguna expo, algún mercado, algún lugar, algún vivero grande, para elegir la planta, lo que yo trato de ver es primero si están todas las especies juntas en un mismo conjunto, en una misma área. Hay algunas que nos llaman la atención porque están más rojitas, a lo mejor, ¿no? Pero no siempre el rojo quiere decir que es la mejor planta. En este caso puede haber que tiene la facilidad de pigmentarse, pero también por otro lado, ese rojo quiere decir que la planta está defendiéndose de algo. ¿Ok? Entonces, puede ser que a lo mejor ella está teniendo problemas en la raíz, ¿no? O a lo mejor está deshidratada, etcétera, etcétera. Entonces, no siempre me llama la atención el color. En un conjunto de plantas de la misma especie, el color llamativo, el color, digamos, por ejemplo, en este caso rojo, ¿qué otro podría ser? Es que por lo regular casi todas las que se estresan se ponen rojas. Entonces, primero veo ya con un sentido común si está roja por algún tipo de estrés o si está roja por una facilidad de pigmentación. Porque si la veo robusta, si la veo que tiene... digamos, no se llaman marcas de crecimiento, pero nos damos cuenta cuando está en crecimiento la planta por la zona central. Me fijo en ese detalle, ¿no? O sea, no siempre agarro la más rojita, porque hay veces que está la más rojita, pero la rojita está toda desguanzada, decaída, ¿no? Entonces sí está rojita, muy bonita, pero a lo mejor es por el estrés. Entonces, no nada más me fijo en eso, o sea, me fijo que la planta esté sana, ¿no? La reviso, la muevo un poquito porque a veces se trasplantan sin raíz. Entonces, bueno, a veces no puedes saber si vienen enraizadas, no enraizadas. Entonces la muevo un poquito y ya que vi que la planta está sana, que es lo que primero que me fijo, que esté sana, lo siguiente que hago es ponerla en cuarentena. Es un detalle que pocos lo hacen. Es un detalle que lo podemos aprender o lo podemos darnos cuenta en la pandemia, porque muchos no sabían que era una cuarentena. Muchos no sabían que era una cuarentena. Entonces, cuando nosotros compramos una planta, lo más recomendable es tener un área donde nosotros coloquemos la planta que no esté dentro de toda nuestra área de plantas. Esta área tiene que ser aparte, que también tenga buena iluminación, buena ventilación y que no esté al sol directo. ¿Por qué no sol directo? Porque no sabemos cómo fue cultivada esa planta. A lo mejor la cultivaron bajo plástico de invernadero, bajo malla sombra, etcétera, etcétera, y nosotros la estamos poniendo al sol directo, pues lo primero que va a pasar es que se nos va a quemar, ¿no? Entonces, lo que hago es tener un área, digo, esta área está buena para tenerla de cuarentena, aquí voy a poner la planta durante 2 semanas. Entonces, la coloco la planta, no le cambio el sustrato, lo que hago es, el primer riego es hacerlo con fungicida. Pero antes de esto, también si ustedes tienen la oportunidad de preguntarle al vendedor, oye, ¿cuándo fue la última vez que regaste la planta? Ellos a lo mejor te dicen ayer. Entonces no vas a llegar y regarla también, ¿no? Otra vez. Claro. Entonces, dependiendo de lo que te haya dicho el vendedor, es cuando tú vas a regar la planta. Más o menos sabes que tus plantas se secan en 2 semanas aquí en esta área, o a lo mejor en 1 semana si estás en primavera o verano. Entonces, si el vendedor te dice, no, pues la regué hace 3 días o la regué ayer, etcétera, más o menos vas a calcular cuándo es el siguiente riego, ¿ok? Pero el siguiente riego lo vas a hacer siempre con un fungicida, porque a veces compramos plantas que ya vienen enfermas, pero no lo manifiestan físicamente todavía. Entonces, por prevención, es importante y recomendable que el primer riego sea con fungicida. Ahora, existen 2 tipos de fungicidas: fungicida sistémico y fungicida de contacto. No sé si sabías ese tema. Pues más o menos teníamos un poquito de idea, pero si nos puedes aclarar así ligeramente. Ok, bueno. Existen 2 tipos de hongos: hongo foliar y hongo vascular. ¿Cuál es el hongo foliar? Es el hongo que ataca a las hojas y que es visible. Por ejemplo, la roya o el oidio.
Son hongos, son hongos foliares que se atacan con fungicidas de contacto. ¿Okay? Y hay hongos vasculares, que son los hongos que no vemos, que ellos atacan por la raíz o entran por los estomas. No sé si saben qué son los estomas, si no ahorita se los platico. Entran por los estomas y estos atacan desde dentro. ¿Okay? Ellos viajan por el xilema y floema, entonces se van comiendo la planta por dentro hasta hacerlas licuado. Supongo te ha pasado, ¿no? Eso me ha pasado, no sé si sea más o menos el tema con las asterias, Ajá. que luego las tocas, las abres y ya es como... Como agua, como están hechas, sí, exacto. Sí, Es un bosque, okay. puede ser bacteria o puede ser un hongo. Entonces, en este caso se trabaja con un fungicida sistémico. ¿Okay? Entonces, regresamos al tema de los fungicidas. Tenemos dos fungicidas, fungicida sistémico y fungicida de contacto. ¿Okay? Entonces, ¿cuál vamos a aplicar? Bueno, podemos aplicar alguno de los dos o ambos. Por ejemplo, existe uno muy popular que es el viejo y conocido Captán. Es un fungicida de contacto, pero puede también atacar algunos hongos como la Phytophthora y también puede proteger la planta cuando tiene algún problema que apenas se está desarrollando. Entonces yo recomiendo que su primer riego sea con fungicida, nos esperamos una semana, otra vez fungicida, y la siguiente semana, y esto ya es opcional, puede ser también con algún insecticida, porque también podemos traer por ahí alguna cochinilla algodonosa en alguna parte de la planta, sobre todo si son echeverias de hojas muy abundantes, de hojas de rosetas muy densas. A lo mejor por ahí puede haber alguna cochinilla o en las raíces, ¿no? Entonces es importante la prevención. Después, ya que se aplicaron los preventivos, se va a cambiar el sustrato, si ustedes lo acostumbran, y que es lo más recomendable, a un sustrato de ustedes, que es el que ustedes han visto que les funciona. Y se le cambia el sustrato, ya sea que también le cambien la maceta o no. Y después ya viene el proceso de adaptación, que es al lugar donde va a estar. Si ustedes lo van a poner al sol directo, debe de ser gradual siempre. Gradual. ¿Por qué? Porque como les había comentado, no sabemos si la planta fue cultivada bajo malla sombra, bajo plástico de invernadero, etcétera, etcétera. ¿Okay? Perfecto, pues ve, realmente llena mucho todo lo que nos comentas. O sea, en una fracción de minutos nos tocas muchos puntos muy importantes que creo que a todos nos ha pasado y que en muchas ocasiones tenemos ese desconocimiento de qué hacer con los ejemplares, y la verdad siempre es grato escuchar de una persona que tiene mucha experiencia esta parte. Ahí tocabas una parte del tema del sustrato, y que yo, como se los he comentado mucho a ustedes, cada vez que hago un cambio les digo que es el sustrato que a mí me ha funcionado, y que últimamente en los cambios en los trasplantes que he hecho, cuando compro o adquiero ejemplares, pues les muestro que hay diferentes tipos de sustratos y les enseño que las plantas están bien. O sea, pueden tener mayor parte orgánica, pueden tener mayor parte inorgánica, y que realmente todo es como muy funcional al clima que tú tengas o al lugar donde la tengas. Pero aquí, bueno, es algo que también hemos dicho. Yo disfruto mucho de los cambios de tus sustratos porque al ser artesanales, o sea, desde el ver caer el sustrato, desde el poderlo manipular, aunque muchos recomiendan que no sea tacto directo, sino que sea a través de guantes, para no llegar a meter alguna bacteria con el uso que tenemos, ¿no?, en las manos. Pero, ¿tú cómo es que preparas tu sustrato? ¿Cuál es el sustrato que a ti te funciona? A Javier Mera le funciona en el lugar que radica. Ok, bueno, en el tema del sustrato es un tema de que nos puede llevar mucho tiempo. Podemos estar hablando 2 horas y no terminar del tema, pero bueno, vamos a hacer una breve mención de esto. ¿Cuál es el mejor sustrato? Mucha gente cuando empieza esto del hobby dice, oye, ¿cuál es el sustrato que le debo de poner a la planta? Lo primero que se recomienda es que sea drenante, ¿no? O sea, que drene el agua, que no se encharque, que no guarde humedad por muchos días. Esa es la primera clave de un buen sustrato. Pero no nada más
está ese detalle. También tenemos el detalle de que debe de cumplir con ciertas características como intercambio catiónico, como un pH estable o neutro, que proporcione nutrientes a corto y largo plazo, y que, bueno, si es especie y si tenemos una idea de en qué ecosistema ha evolucionado esa especie, pues bueno, crearlo un poquito, adaptarlo un poquito semejante a ese ecosistema. Por ejemplo, creo que muchos de ustedes saben que existen plantas epífitas. ¿Qué será una planta epífita, Cris? Pues una planta que, bueno, yo la veo en la cuestión de se sostiene de algún lugar sin llegar a parasitarlo. Exacto. Sin sobrevivir completamente de él, ¿no? Sí ayudarse un poco de las ventajas o que pueda tener el lugar para mantenerse. Ajá. Me parece que tengo ahí uno, lo podremos mostrar. ¿Ese es? Claro que sí. ¿Ese es válido? Sí. Las plantas epífitas por lo regular se sostienen de otro organismo. Estamos hablando de, por ejemplo, árboles, en donde ellos se apoyan de estos para tener mejor luminosidad, porque hay mucha competencia de luminosidad. Entonces las plantas epífitas por lo regular están acostumbradas a sustratos más ácidos, a sustratos más orgánicos. Entonces, bueno, cuando ustedes a una planta epífita le ponen un sustrato muy mineral, ellas les va a costar trabajo desarrollarse. Entonces, es importante también investigar un poco del ecosistema de la planta. Pero bueno, supongamos que no tenemos esos datos. Lo ideal es que el sustrato sea drenante, como te comenté, que el sustrato no sea ni muy alcalino ni muy ácido, que el sustrato tenga nutrientes a corto y largo plazo. ¿Y a qué me refiero a esto? Porque hay gente que pone 90% mineral y 10% de orgánico o de alimento de cierto tipo. Por ejemplo, no sé si también conoces que hay macro y micronutrientes. Sí. Ok, entonces hay micronutrientes que solo la proporciona la parte orgánica, que no lo proporciona la parte mineral. Entonces, cuando nosotros tenemos sustratos muy minerales, pues el desgaste de estos sustratos pues es a largo plazo, porque en lo que se erosiona la roca, en lo que se meteoriza, en lo que el pH baja para poder desprender el calcio, etcétera, porque deben de pasar ciertos métodos para que la planta pueda aprovechar esos nutrientes. Entonces, pues a veces pasa mucho tiempo, mucho tiempo. Entonces, pues, ¿qué come en ese tiempo, no? Entonces, es importante también agregar una parte de orgánico y que sea nutritivo, por ejemplo, un humus de lombriz, ¿ok? Bueno, entonces, regresando a tu pregunta, ¿cómo está constituido mi sustrato? Para mi clima y cómo a mí me ha funcionado es lo siguiente. Yo uso una mezcla 70-30, 70 mineral, 30 orgánico. La parte mineral está conformada por roca volcánica, ¿ok? Ahora, esta fórmula la divido en dos. A lo mejor lo estoy haciendo complicado, pero les voy a explicar por qué. Porque una cosa son mis plantas de colección y otra es las plantas que saco a venta. Cuando saco a venta plantas no puedo estar elevando las características del sustrato. ¿Por qué? Porque tendría que elevar precios. No sé si me explico. Sí, claro. Entonces, en este manejo un sustrato un poco donde le echo un poco más de ganas para crecer bien mis plantas madre, y les voy a explicar ese tipo de sustrato, ¿ok? Entonces, en el sustrato de 70% mineral mezclo tezontle rojo, tezontle blanco, tezontle naranja y tezontle negro. ¿Por qué? Cada color indica una abundancia de mineral y de oxidación de esos minerales. Entonces, por ejemplo, hay dos grupos de rocas, el félsico y el máfico. Los félsicos son ricos en potasio, los máficos son ricos en hierro. Por ejemplo, el tezontle es rojizo. No sé si sepas que
los suelos rojizos son ricos en hierro. Bueno, entonces, por ejemplo, y el tepojal o jal o tepecil, como le llaman en otras regiones, es rico en sílice y en otro tipo de minerales. Entonces, es como cuando ustedes comen un plato y le ponen puro verde, que no es lo mismo a que coman un plato en donde hay verde, hay naranja, hay rojo, entonces hay más abundancia de minerales en ese tipo de platos, ¿no? Y bueno, lo mismo pasa con los sustratos en cuestión mineral, o sea, si ustedes mezclan diferentes colores de roca, van a proporcionar diferentes minerales, ¿ok? Ahora, cuando ustedes se dedican a la venta, bueno, pues a lo mejor esto va a ser muy laborioso, muy costoso, o prácticamente a veces imposible. Entonces, pues bueno, con que ustedes mezclen tezontle y tepojal, ajá. O hay gente, por ejemplo, en Xochimilco les prefieren el tezontle porque se seca más rápido, o hay gente que prefiere el tepojal, etcétera. Es conforme a ustedes les ha funcionado. ¿Ok? Bueno, pero regresando a la pregunta, es cómo a mí me ha funcionado. Bueno, como les comenté, mezclo varios colores y en algunas ocasiones mezclo roca caliza. ¿Por qué? Porque es más rico en calcio y eleva un poco el pH, y esto lo hago para plantas que se encuentran principalmente en manchones de roca caliza. Y bueno, esta información yo la obtuve a través de la investigación, ¿no? ¿Dónde crece tal planta? Bueno, pues solamente se ha localizado en manchones de roca caliza. Bueno, entonces pues le agrego un poco de roca caliza, ¿no? También para elevar un poco el pH. Ahora, el otro 30% solamente tengo 3 materiales o 2, dependiendo. Un 15% de humus de lombriz, ese es de ley. Y es la base del éxito de mi cultivo, el humus de lombriz. Y el otro porcentaje es pitmos y un poco de lo que se llama equisetum. De seguro la han de conocer como cola de caballo, que son unas varas, son plantas varudas que son ricas en sílice orgánico, son ricas en calcio, y aparte también traen una saponina tóxica para los hongos, ¿no? Que actúa contra los hongos. Entonces, a veces le pongo, a veces no, porque no siempre tengo esa planta. Y ese le pongo que será un 5%, pero la planta ya está seca, ya está triturada, y le pongo un 5% a esa mezcla, ¿ok? ¿Por qué no uso tierra? A lo mejor ustedes se preguntan por qué. Bueno, porque en el área donde yo vivo hay mucho hongo que es fusarium. Entonces, cada vez que compraba tierra, y por más que se esteriliza, el fusarium tiene esporas muy resistentes. Entonces, a veces llegaba a contaminar con esa tierra muchas plantas que les trasplantaban, ¿no? O sea, trasplantaba y ¡pum!, se enfermaba. Entonces decía, ¿qué está pasando? Y no siempre tienes la oportunidad de estar esterilizando el sustrato, ¿no? La tierra. Entonces, bueno, lo que hice fue eliminar la tierra y santo remedio. Entonces lo que hice fue mezclar pitmos con humus de lombriz, y eso me dio las características de la tierra. La nutrición la da el humus de lombriz, y para guardar la humedad está el pitmos. Además de que el pH como que se niveló, porque el humus de lombriz, al estar almacenado, sube el pH, se puede llegar hasta 7.8, y la acidez del pitmos como que al mezclarlo como que se empareja un poquito. Pues la verdad es que nos la estamos pasando muy bien. Contigo se aprende muchísimo. Cualquier plática contigo es fenomenal. Nos podríamos pasar aquí mucho tiempo, pero bueno, ahorita tenemos un compromiso. Tienes un compromiso y no queremos retrasarte en esa parte. Agradecemos todo el tiempo que nos has brindado, las facilidades para poder aportar un poquito más mediante este canal, que seamos tu medio de distribución de esta información, que seguro les va a ser muy útil, como me está siendo útil a mí, para ir mejorando poco a poco más. Por último, lo que me gustaría preguntarte es sobre tus grupos. Uh-huh. Y sobre todo para que nos des una recomendación. Tal vez yo te podría preguntar algo que se me ocurra a mí, pero este canal no es precisamente para hablar de mí ni yo exponerme a mí, sino que para que esto sea muy general en tu grupo que manejas, o en los que eres administrador.
¿qué es lo que es más recurrente que te pregunten y cuál sería tu consejo como para ya cerrar esta excelente charla que nos has dado con mucho aprendizaje? Bueno. Lo que más preguntan en los grupos es cuál es el ID de esta planta. Pero bueno, no vamos a hablar de eso. Pero no digas que soy yo, porque si no, no va a tener sentido esto. Entonces, pues bueno, eso no es a lo que te refieres, pero es lo que más preguntan. ¿Cuál es el ID, no? ¿Cuál es el ID? Bueno, pues de hecho, en la plática que voy a tener, está relacionado, pues, todo este descontrol que hay en cuestión de IDs y de nuevas plantas, etcétera, etcétera. Pero bueno, ojalá y después tengamos tiempo para hablar de eso. Es un tema muy importante porque solamente se va a hablar en esta charla de manera local, pero pues bueno, si Chris me vuelve a invitar, pues ese tema se puede extender a nivel mundial, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que más preguntan? Bueno, es en relación a las enfermedades. Pero hay veces que hay enfermedades o hay cosas que le salen a la gente, bueno, no a la gente, sino a las plantas, que es uno... que no me estás volteando a ver. Digo, ¿será que ya tengo aquí yo lleno de hondo? que le sale a las plantas de la gente y que a uno ni por aquí que existía, ¿no? O sea, Okay. que dice, oye, ¿por qué está teniendo demasiadas raíces o por qué esto, no? Y ahí es cuando uno aprende más. Cuando uno es administrador de un grupo, pues empieza a investigar más y empieza a buscar qué es lo que está pasando a la planta de la persona que subió esa pregunta, esa duda. Entonces ahí conocí, por ejemplo, lo que pueden causar los ácaros, lo que pueden causar ciertos tipos de virus, lo que puede causar lo que es, bueno, ahorita se me fue el nombre, a ver si me acuerdo, pero tiene que ver también con bacterias. Entonces, lo que más recomiendo es la prevención. La prevención es mucho más eficiente y más económica que la corrección. Creo que todos sabemos eso. Entonces, ¿cómo prevenir enfermedades? Existen protocolos de asepsia. Por ejemplo, una de las cosas es cuando nosotros tenemos una planta enferma, ¿qué es lo que primero haces, Chris? Cuando estás viendo tu colección y de repente encontraste una planta enferma, ¿qué es lo que haces? Separarla. ¿La agarras y la observas? No. Bueno, ¿la separas? En mi caso es agarro, la separo. Ok. Si llega a ser el oidio, lo que llego a hacer es riego un poco la planta para que no se esparza esa espora, pero en el mismo instante la muevo. Eso es lo que yo hago. Muy bien. Lo que hace mucha gente es la levanta y la toca. Y siguiente paso, ¿qué es lo que hace? Agarra el celular y le toma foto. La sube a internet. ¿Qué es lo que le está pasando a mi planta? Bueno, acabamos de pasar por una pandemia en donde nos dijeron que Lavar las manos. laváramos mucho las manos. ¿Por qué? Pues porque podíamos tener el bicho en las manos. Lo mismo pasa con las bacterias y los hongos. Nosotros podemos ser vectores de contagio cuando estamos agarrando una planta que ya está enferma y de repente, ¡pum!, la dejamos y luego agarramos otra que está sana o a lo mejor no estaba tan avanzado y le volvemos a meter esporas y estamos haciendo nosotros un contagiadero. O agarramos el celular o agarramos una manija de alguna puerta y ahí dejamos esporas. Uh-huh. Entonces, es importante mantener protocolos de asepsia. Como tú dices, la separo. ¿Por qué? Porque cuando un hongo se está acabando a su huésped, cuando ya empieza a morir el huésped, o sea, su alimento, lo que empieza a hacer pues, es perpetuarse. ¿Y cómo se perpetúa? Pues suelta esporas. Entonces, al momento de que el huésped ya está muriéndose, pues el hongo lo que empieza a hacer es trabajar para soltar esporas y es donde empieza a contaminar a todas las plantas vecinas. Entonces, como dice Chris, es importante separarla. Separarla y la idea después se hace la manipulación, si se puede salvar, si no se puede salvar. Hay gente que me decía que las quema, que las pone en un manchón y las quema. Hay gente que las deja ahí mismo. O sea, he visto gente que las tiene ahí mismo. Y digo, no, traten de quitarlas. ¿Por qué? Porque las esporas van a seguir moviéndose con el aire, con el agua, en el sustrato, con nosotros mismos por medio de nuestras manos. Entonces, lo que más recomiendo son protocolos de prevención y mucha asepsia.
Como tú dices, a veces nosotros estamos tocando las plantas y previamente comimos tacos, los agarramos con la mano y pues estamos llevando grasa, ¿no? a las plantas, etcétera. Entonces es importante mantener asepsia, pero también otra cosa que es importante es la nutrición de la planta. Una planta que está robusta es difícil que se enferme porque estamos ayudando a que ella se defienda sola. Entonces es importante que manejemos buenos sustratos, que tengamos manejos de fertilización, como sea, ya sea si ustedes están en contra de los químicos, pues utilicen humus y lixiviado de lombriz, que es lo mejor porque son más completos. Lo que es el guano de murciélago, composta, lo que es otro tipo de nutrición orgánica, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esos son los dos puntos muy importantes. Lo que es la asepsia y lo que es la nutrición. Esos dos puntos nos van a ayudar a tener plantas sanas. Y bueno, ya viene todo lo demás, que son, bueno, que la planta tenga buena iluminación, porque también la iluminación nos va a dar, nos va a ayudar a que la planta pues sea robusta y tenga la oportunidad de defenderse. Perfecto. Pues mira, agradecemos todo este tiempo que has compartido, toda esa experiencia que te ha costado años tras años, equivocaciones, incluso yo creo que hasta errores. Dinero, te ha costado muchísimo. Nos los hayas intentado resumir en estos a lo mejor 30-35 minutos, que nos hayas aportado y que sigas aportando, como en muchas ocasiones o en algunas ocasiones te he dicho, soy de los primeros que te agradece a nombre de todos los del grupo, todo ese apoyo que nos has brindado, al igual que nuestro compañero Christopher Flores, que por ahí también saludos si nos estás viendo. O sea, agradecemos mucho todo ese interés que tienes hacia con nuestras personas, hacia este lado que sin conocernos todavía, porque era antes de que nos conociéramos físicamente o por texto, pues nos apoyabas, ¿no? Agradecemos todo eso y pues te deseamos que esto todavía sea el principio de tu carrera, aunque ya te vemos muy lejano, que eso sea el principio de lo que vas a llegar a hacer en un corto tiempo, que es casi seguro. ¿Alguna palabra para despedirte, amigo? Bueno, pues primero, pues gracias por todas las flores, Chris. La verdad no soy tan grande como dice Chris, pero bueno, lo importante de esto es que pues todos seguimos aprendiendo, nadie es experto, porque muchas veces he visto en los grupos, dice, busca un experto. En lo personal yo creo que no hay expertos, todos aprendemos día a día, todos tenemos nuevos casos día a día, entonces todos aprendemos de todos. Lo importante es compartir, porque hay mucha envidia entre coleccionistas. Entonces, si nosotros nos apoyamos unos a otros, pues bueno, es un beneficio grupal, ¿no? Entonces, es importante esa comunicación, esa unión. Y agradezco tu invitación. Espero y no sea la única que me vas a hacer. No, de hecho ya estamos haciendo hasta un cuartito, amigo, porque no te vamos a dejar ir. Para que me quede a dormir. Sí, claro. Muy bien, pues bueno, eso sería todo. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a ustedes por estar viendo este video. Pues bueno, amigos, con esto nos despedimos del grandioso, aunque él diga que no, sí es el grande Javier Mera. Y pues no me queda más que agradecerles que hayan visto hasta el final este video. Recordarles, como siempre en cada uno de mis videos, que Dios está con ustedes, está en su casa, los cuide, los protege y los bendice. Y de parte de la familia Black Prince, amor por siempre. ¡Hasta pronto!